Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un placer estar nuevamente acá con vosotros, con ustedes en Latinoamérica y con vosotros aquí en España. Hoy continuamos con la serie Una vida centrada en Dios y siempre mirando a Dios. Importante, este es el año de avanza por más. Avanza por más en tu ministerio, avanza por más en tu familia, avanza por más buscando la llenura del Espíritu Santo. Es un tiempo de gloria en gloria que lo vamos a estar viviendo. ¿Ven? Con esta tercera parte cerramos ya en la serie Una vida centrada en Dios. Para recordar, las semanas pasadas estuvimos viendo, en un momento una falla técnica, los dos capítulos anteriores estuvimos viendo un poco de reconocer a Dios como creador de todo lo visible y lo invisible. Alaba a Dios en todo tiempo y circunstancia. Adora a Dios en espíritu y verdad. Estudia, medita, practica la palabra de Dios, la Biblia. Es sumamente importante que oremos en todo tiempo y que nos neguemos a nosotros mismos y nos centremos en Dios. También vimos el punto de ver desde la perspectiva de Dios y no la nuestra. Eso nos va a ayudar mucho en lo que es la vida diaria, de entender un poco las cosas y la humanidad como está. Esperar hasta que Dios muestre qué Él quiere hacer por medio de nosotros. Y en eso es lo que hemos estado viendo en los dos capítulos anteriores. Si no los has visto, te animo a que los veas. Están montadas en YouTube en nuestro canal. ¿Bien? Ahora, el siguiente punto, el punto número 9, es algo sumamente importante. Y es básicamente el centro de la prédica que vamos a tener hoy. Que es valora la sublime y dulce presencia de Dios. ¿Bien? ¿Qué significa la palabra sublime? La palabra sublime significa exaltado, excelso, lo más alto. ¿Bien? La presencia de Dios es dulce, es tierna, es agradable. Y es algo que todos los cristianos debemos experimentar. ¿Por qué? Porque costó mucho. La presencia de Dios es lo más importante que puedes tener en la vida del cristiano. Amén. Sigue acá, por favor. Bien. Vamos a ver un poco qué ocurrió en el pasado. En la Biblia nos relata que hubo un tema en Levítico 10, en el capítulo 10, el versículo 1 al 5, nos refleja un poco lo que pasó con Nadab y Abiú. Estos chicos eran los hijos de Aarón. Aarón pertenecía a una familia sacerdotal de levitas y eran los encargados de ministrar en el templo, eran los encargados de ministrar la presencia de Dios al pueblo, de pedir por los arrepentimientos, bien, y de buscar su presencia. Y estos chicos eran parte de esa, vamos a decir, tribu elegida por Dios y escogida para que llevaran la presencia de Dios y ministrasen. ¿Bien? Entonces, pero vamos a ver qué pasaba con ellos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en fuego, ellos el fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que nunca les mandó. En el versículo 2 dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, y a Aarón, y les dijo, acercaos y sacad vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y le sacaron con sus túnicas fuera del campamento. Aquí vemos en la imagen qué ocurría. En este momento ellos, pensando que eran sacerdotes, o bueno, en su investidura como hijos del sacerdote, creyeron que ellos podían ofrecer a Dios lo que ellos quisieran en el momento que ellos quisieran. Pero tenemos que estar claros en algo. La presencia de Dios en ese momento, y sigue siendo una presencia santa, una presencia sublime, una presencia que es lo máximo que puedes llegar aquí en la tierra y en el universo. La presencia del Dios Altísimo, del Dios del universo, del Dios de lo conocido y desconocido, en la presencia de Jehová no se puede jugar. La presencia de Dios es algo tremendo en la vida de las personas. Y estos chicos, creyendo de que porque simplemente había una rutina espiritual en la cual ellos llegaban, un ritual donde ellos podían agarrar cualquier incienso, cualquier fuego y ofrecérselo a Dios y eso le iba a contentar,
eso era no valorar la presencia de Dios, eso era menospreciarla. Y muchas veces como cristianos nosotros menospreciamos la presencia de Dios. Muchas veces no vamos a su presencia y no la buscamos, porque creemos que simplemente con orar en el carro, en el coche, como dicen aquí en España, o en cualquier lugar es suficiente. Y no valoramos esa presencia. Y cuidado, podemos estar nosotros también dando fuego extraño delante de la presencia de Dios, porque no valoramos ese tiempo de intimidad con el Creador en ese amor ágape. Ese amor ágape que es el amor de Dios hacia su creación. Un amor que ayudó y entregó en la cruz del Calvario a Jesucristo. ¿Bien? Entonces, estos dos chicos, Nadab y Abiú, fueron quemados y fulminados por el Dios del cielo, porque no valoraron la presencia de Dios, porque no valoraron el estar allí. Hermano y hermana, ¿tú estás valorando la presencia de Dios? Es fundamental. Fíjense lo fuerte que los hermanos tuvieron que sacar a sus hermanos fuera del santuario y fuera del campamento y fueron echados fuera. A Aarón no le quedó otra sino tener que callar ante la presencia de Dios, porque él sabía que lo que se estaba haciendo era sublime y era eterno. De hecho, en el campamento solamente el sacerdote podía ofrecer incienso, y había el lugar santísimo, donde era el lugar más especial de toda la tienda, en ese tiempo del tabernáculo, y nadie podía entrar sino el sumo sacerdote. Y si el sumo sacerdote estaba en pecado, moría irremediablemente ante la luz y la presencia de Dios Santo, porque nadie podía acceder a él sino solamente una persona que haya hecho el sacrificio, y tenía que morir el cordero para poder entrar allí. ¿Bien? Entonces era sumamente importante. En el siguiente ejemplo vamos a ver que también estaban los hijos de Elí. En 1 Samuel 2, del 12 al 36, nos narra un poco lo que eran los hijos de Elí, Ofni y Fines. Estos chicos también pertenecían a la tribu de Leví, y en el cual el sacerdote, su padre, era el que llevaba, vamos a decir, el tiempo sacerdotal de esa época. Y ellos tampoco valoraron la presencia de Dios. Ellos tampoco valoraron el templo. Ellos tampoco valoraron lo que era estar en Dios. Y vuelvo y repito, nosotros como cristianos de hoy en día estamos muchas veces abusando de la gracia, muchas veces abusando de que creemos que, bueno, como ya hemos sido perdonados, podemos ser ligeros al tiempo de orar, al tiempo de buscar su presencia, al tiempo de adorar, al tiempo de alabar, al tiempo de ir a la iglesia, el tiempo de estar en intimidad con el Señor. Somos muy ligeros. No te estoy hablando de que seas una persona religiosa y que ahora tengas que arrodillarte desde la entrada de la puerta hasta llegar al altar. No, se trata de valorar su presencia, se trata de saber que estás inmerso en la presencia de Dios, y de que esa inmersión en la presencia de Dios es tremenda y es espectacular, y en el pasado no se podía hacer. El pueblo no tenía esa posibilidad de entrar en la presencia de Dios tan frecuente como nosotros la tenemos ahora. Entonces vimos que los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. O sea, su padre era sacerdote, y sin embargo ellos no tenían el conocimiento de Dios. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol o en la olla o en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí, de manera que así hacían los israelitas. Antes de que el sacrificio fuese consumido, estos abusadores, estas personas llegaban y sacaban lo que era de Dios y se lo tomaban para sí. O sea, ellos estaban poniéndose por encima de Dios en cuanto a la adoración, porque el sacrificio para aquel tiempo, donde se mataba el cordero o el animal o el sacrificio que se estaba haciendo, tenía que consumirse para después entonces ellos poder tomar una porción. Pero ellos se adelantaban a eso porque querían lo mejor para ellos, y esto era malo, esto era pecado delante de los ojos de Dios. Y decía, un poco avanzando en el capítulo, decía: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, ellos menospreciaban lo que se le estaba entregando a Dios. ¿Menosprecias tú, amigo o amiga, hermano, a Dios? ¿Menosprecias su tiempo? Vamos a ver qué pasó después. En el siguiente vemos: pero Elí
era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con Israel. Y cómo dormían con las mujeres y que velaban a la puerta del tabernáculo. O sea, encima, no solamente eso, sino que se aprovechaban de las mujeres y tenían espacios de fornicación en el templo. O sea, eso era tremendo. O sea, adicionalmente de profanar lo que era el sacrificio, profanaban también y hacían fornicaciones. Y eran hijos de un sacerdote. Ellos creían que ellos iban a estar cubiertos detrás de su padre. Y sus padres, sí, exacto, puedes ser hijo de pastor y creer que tú tienes la salvación o estás exento de muchas cosas por ser hijo de un ministro, de un pastor o de un líder de iglesia. Pues déjame decirte que no. Para Dios pecado es pecado. Y es tan increíble que el padre lo sabía y el padre no hacía nada. Entonces, hay dos cosas aquí importantes: el pecado de los hijos y el pecado por omisión de los padres, o en este caso de Elí. Bien. Y en el versículo 23 les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo esto del pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. ¿Bien? Pero más, si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? O sea, aquí el pecado era contra Dios. Entonces dice, por ello, pero ellos no oyeron a la voz de su padre, porque Jehová estaba resuelto a hacerlos morir. La paga del pecado es muerte, y mucho más en el Antiguo Testamento, donde Dios era mucho más estricto, porque recordemos que ahora estamos en el tiempo de la gracia, y gracias al sacrificio de Jesús es que muchas veces nos hemos terminado fulminados como estos hombres, porque seguramente en alguna de estas ocasiones hemos tenido este tema. Entonces, ¿cómo termina esta historia? Terminan los tres muertos. Los dos hijos mueren en el mismo día, fulminados por el juicio de Dios, porque estaban pecando contra él, y cuando el padre los escucha también muere.